Bienvenidos a Jugar a ser Dioses, tu nuevo curso completo donde aprenderás a crear mundos, historias y personajes. No importa si haces series, películas, libros, manga, etc. Vas a ser un dios y te gustará. La idealización ideal de las ideas. Cualquier historia, invención, idealismo, todo inicia con una idea. ¿Qué es una idea? Representación mental de algo, ya sea material o inmaterial, real o imaginario, concreto o abstracto, a la que se llega tras la observación de ciertos fenómenos, la asociación de varias representaciones mentales, la experiencia de distintos casos, etc. ¿Cómo o cuándo me llega una idea o ideas? La idea te puede llegar como cualquier chispazo de la nada. Te puede llegar mientras duermes, desde lo que ves en tu vida diaria, en las noticias, caminando, de las drogas. Pero no te recomiendo que abuses de su consumo cada vez que te quedes sin inspiración. Aquí no hacemos eso. Sin drogas. Ahora hagamos un ejercicio. Hagámoslo juntos. Quédate en un cuarto cerrado, sin ninguna distracción, y cierra los ojos. Vamos a imaginarnos 3 actos. El primer, segundo y tercer acto. Vamos con el primero. Recuerda, mantén los ojos cerrados. En el primer acto tendrás que imaginarte a tu protagonista. Imagínate el cómo se ve, su género, su personalidad, lo que quiere y por qué lo quiere. Ahora vamos al segundo acto. En el segundo acto tienes que pensar en los obstáculos. ¿Qué es lo que detiene a nuestro protagonista? ¿Qué se cruza en el camino del protagonista? Si el obstáculo es una persona, un monstruo, alguna fuerza de la naturaleza o él mismo. Y en el tercer acto tendrás que pensar el cómo te gustaría que terminara tu personaje. ¿Consigue o no consigue lo que quería? Cualquier cosa que te imaginaste puedes anotarlo. Ya tienes al menos una idea. Algo simple, pero es una idea. Y mientras escribes se te ocurrirán más ideas que ayudarán a desarrollar tu idea inicial. Si no te has servido este ejercicio, te aconsejo drogas. No, otra forma de encontrar una idea es donde tienes que preguntarte a ti mismo: ¿qué quiero contar? ¿En qué tono quiero contarlo? ¿Y dónde y cuándo se desarrolla lo que quiero contar? Por ejemplo, quiero contar la historia de una tipa que busca venganza y en un tono sangriento en tiempos modernos. Aquí ya tenemos Kill Bill, primera parte y segunda parte. Otro ejemplo, quiero contar la historia de un tipo que busca venganza en un tono serio en el viejo oeste. Aquí ya tenemos Érase una vez en el oeste. Todos estos ejemplos parecidos pero diferentes, ya que es muy importante tener en cuenta en dónde se desarrollará la acción. Si a pesar de este ejercicio aún no encuentras ideas, te puedo recomendar otra cosa, pero aquí ya es entrar a un terreno polémico. Así que entremos. Otra manera de conseguir ideas es viendo el trabajo de otros. Es decir, que estoy escribiendo una historia de venganza, me veo Kill Bill o Érase una vez en el oeste para conseguir inspiración. De ahí saco alguna escena o elementos que me gustaron mucho, o una combinación entre ambas películas y ahí me sale un hijo llamado Django sin cadenas. Esto está mal. Para nada. Hablando de Tarantino suele compartir la idea de Picasso, que es: los grandes artistas roban, no hacen homenajes. Y sí, creo que mucha gente del medio nunca dice lo robé de tal película, libro, manga, etc. Prefieren maquillar el robo como es que me inspiré o hago homenaje a tal. Si Tarantino piensa así, ¿por qué tiene 2 Óscares a guión original? Y la respuesta es un poco más simple de lo que parece, ya que busca darle un nuevo contexto a las escenas que suele robar. Busca darle un giro o elementos distintos, lo cual hace la diferencia en la originalidad. Veamos esta escena icónica de Pulp Fiction y el dónde robó tal escena. ¿Son escenas exactamente iguales? Creo que no lo son. Y si ves ambas películas en un solo día, encontrarás la respuesta. Pero el robar, / inspirarse, / homenajear,
es igual que copiar. Bueno, siempre estará esta línea de súper delgada entre la inspiración y el plagio, pero siento que al final del día todos lo hacen. Así como algún guionista, escritor emergente puede inspirarse en el trabajo de Quentin Tarantino. Tarantino se inspiró en su día del trabajo de Sergio Leone, así como Leone se inspiró del trabajo de Akira Kurosawa, como obviamente Kurosawa se inspiró en el trabajo de otros que le precedieron. Ay, yo no ocupo hacer eso para inspirarme. Yo pura creatividad honesta, las ideas llegan solas como si nada, soy un genio, No, mi querido estimado, las ideas son representaciones mentales, a la que se llega tras la observación de ciertos fenómenos, la asociación de varias representaciones mentales, la experiencia de distintos casos, etc. Para parafrasear, las ideas llegan dependiendo de lo que conoces, lo que has visto, lo que has vivido. Aunque no hagas lo que mencioné anteriormente de manera directa, al final del día concibes ideas de la misma forma, pero de manera más indirecta. Te lo pongo más fácil. Tal vez no escribas mientras ves Kill Bill y te inspires directamente así, pero ya te miraste Kill Bill y te puede llegar una idea parecida a partir del Kill Bill. Si a pesar de lo ya mencionado, aún idealizas tus ideas como originales, te lo digo de una vez, nada es 100% original, ni en la literatura, películas, series, etc. Es difícil aceptarlo y sé que tal vez pienses que tus ideas son más únicas de lo que crees, pero haz el ejercicio. Cuenta tu idea a tus amigos o conocidos. Y sí o sí alguien comparará tu idea con otras cosas. Te dirán, como este libro que leí, o como en tal película. O, tu idea es una combinación de esta obra y esta obra. Y en el dado caso de que en tu círculo social nadie hubiese escuchado una idea como la tuya, encontrarás algún crítico o alguien con más experiencia que encontrará similitudes de tu obra a otras obras, a pesar de que tú no tengas ni idea de la existencia de las obras con las que te están comparando. Y sé que te vas a enojar cuando te digan esto, pero es algo con lo que desde ahora en adelante lidiarás y tendrás que superar, siempre y cuando te decidas dedicarte a la escritura. En conclusión, las ideas que te llegan de la nada son una compilación de todas las series, animes, caricaturas, películas, novelas que has visto, de todas las experiencias que has vivido, de la gente que has conocido, de toda la música, podcasts, audiolibros, personas que has escuchado y todos los mangas, cómics, libros, noticias que has leído, así como tus sueños lúcidos, pesadillas o fantasías. Así que si te ocurre una idea a partir de algo ya existente, no está mal. Ya dependerá de ti el cómo lo aplicas a tus historias y qué elementos, detalles usarás para diferenciar o darles originalidad a tus obras.